¿Cómo ha aprendido cada uno de ustedes a sanar de la vergüenza, la culpa o el trauma que ocurrió antes de la cárcel, durante la cárcel o al compartir su historia después de salir? ¿Cómo ha aprendido cada uno de ustedes? ¿O todavía están aprendiendo cómo hacerlo y no sentirse avergonzados cada vez que Sí. entran en una habitación? ¿Alguien sabe esto sobre mí? ¿No saben esto sobre mí? ¿Debería decir esto? ¿No debería decir esto? ¿Cómo no sentir vergüenza de quién eres y por lo que has pasado? Esa es una gran pregunta. Y una de las cosas sobre la vergüenza. Yo en realidad escribo... Hay un capítulo que escribo sobre este sentimiento, ¿verdad? Y en realidad vino de mi trabajo aquí en la sociedad, trabajando en un empleo regular como la mayoría de la gente. Y recuerdo que tuve este momento en el que me entregaron un proyecto. Fue un proyecto muy caro y yo estaba trabajando con un equipo en el que confiaba. Eran capaces, pero lamentablemente no pudieron cumplir. Debí haber detenido el proyecto, pero seguí adelante hasta el final. Le costó dinero a la empresa, costó tiempo, y recuerdo que hablé con el director general y tuvimos una especie de reunión para analizar lo que pasó. Y él me guió un poco por su proceso preguntándome, ¿qué pudiste haber hecho diferente? ¿Qué harías tú? Etcétera, ¿no? Y fue una forma muy detallada, profunda y clara de evaluar cómo podemos mejorar, ser más rápidos y más productivos. Y recuerdo sentirme paralizado con esta sensación de, hombre, fallé, ¿sabes? Y lo que hice, que es uno de mis superpoderes, es mi capacidad de volver y escribir sobre cuál era el verdadero sentimiento allí. ¿Qué estaba realmente surgiendo ¿Cuál para era mí? ese sentimiento? El sentimiento real estaba ligado a mi infancia en un momento en que alguien en quien nuestra familia confiaba intentó abusar de mí. Y como un niño que no sabía qué hacer con los sentimientos de ira, respondí entrando a la casa de este tipo con la intención de destruir su hogar y simplemente decir, oye, lo que hiciste no estuvo bien. Y fui atrapado por la policía y fui arrestado. Y mi madre y mi padre pensaron que solo estaba pasando por una etapa de mal comportamiento. Pero había algo más profundo que había sucedido y no lo había hablado. Y mi familia, mis padres, no habían creado un espacio para que yo hablara de eso. Lo cual es algo que creo que mucha gente, ya sabes, termina atrapada en la vergüenza porque no hay espacio para hablar de ello. Y finalmente, tenía 50 años de la primera vez que le conté a mi papá mi razón para entrar en la casa de ese hombre. ¿De verdad? Llamé a mis padres y recuerdo haber hablado con mi papá. Yo también soy padre, y hubo un momento en el que simplemente le dije, mira, esta es mi razón. Y pude sentir a través del teléfono cómo mi papá se quedó como, oh vaya, ¿sabes? Como padre, eso no debió sentirse bien, tal vez perdí el enfoque o tal vez no lo sé. Pero le expliqué que no fue culpa de él. Este tipo simplemente era así, ¿verdad? Y hay momentos que he experimentado, incluso con mi pasado, donde todo se cerró en círculo, lo cual fue una de las cosas que inspiraron el libro. Mi hermano fue asesinado en 2021. Viajé a Detroit para ayudar con el entierro y todo lo demás. Y hubo un momento en el que estaba ahí sentado y mi madrastra, mi segunda mamá, estaba llorando desconsolada por la muerte de mi hermano. Y de repente me invadió un sentimiento de culpa. En un momento en el que yo debería haber estado viviendo mi propio duelo, porque me di cuenta de que yo hice que la familia de alguien más se sintiera así. Y ese momento para mí fue como, no sé, un nivel de vergüenza mucho más profundo. Así que lo que hice fue... De hecho, terminé escribiéndole una carta a la persona que mató a mi hermano. Y esa capacidad de entender que algo tuvo que suceder en su vida para que él apretara el gatillo, me ayudó a procesar el sentimiento de culpa, pero también el sentimiento de vergüenza, y reconocer que el yo de 19 años que apretó el gatillo era un niño herido y roto que no tenía espacio para sanar. Y pude sentir empatía sin dejar de ser responsable. Así que he usado todas estas cosas para analizar estas lecciones de vida tan grandes, porque he visto a colegas a los que les va increíble, pero algo les sale mal y se castigan muchísimo. He visto padres así. He visto gente en sus relaciones. Y muchas veces, todo se reduce a algo que pasó en nuestra infancia y que se nos quedó grabado en la cabeza. Esa idea de que tenemos que ser perfectos y que no podemos cometer errores, y que si cometemos un error, entonces tenemos que castigarnos una y otra vez. Repitiendo, sí,
repitiendo ese momento del fracaso una y otra vez. Y lo que escribir en mi diario hizo por mí fue romper con ese ciclo. Lo que hizo escribir esa carta fue romper Wow. ese ciclo y me permitió estar presente conmigo mismo y sentir el dolor de perder a mi hermano sin mezclarlo con mi propia culpa. Y bueno, ese es el poder de despertar la mente y darse cuenta de que si sigues dando estos pequeños pasos, ya sabes cómo ponerlo por escrito. Así que parece algo insignificante, pero es una de las llaves más grandes que podemos tener a nuestro alcance. ¿Alguna vez has intentado escribir en un diario, Chris, desde que saliste de la cárcel? ¿O cómo has aprendido a procesar las cosas? ¿O todavía estás tratando de entender qué se ha despertado en ti en este proceso de sanación? Es gracioso desarrollé el hábito de escribir. Y hace poco me di cuenta de que eso viene de cuando estaba en prisión y escribía cartas todo el tiempo. He visto que eso ayuda mucho, pero yo diría que solo nombrarlo e incluso tener permiso como hombres, especialmente para dar un nombre a estas emociones reales, ¿sabes? Y creo que eso es parte de lo que admiro tanto de tu trabajo. ¿Por qué creo que es tan importante lo que estás haciendo? Ya sabes, creando, como, un ejemplo. Y eres un ejemplo para que otros hombres puedan hablar sobre el miedo, vergüenza, la culpa, cosas que no suelen asociarse con emociones de hombres. Creo que en la cárcel, esta era una de mis grandes preguntas. ¿Cuál es el código de un hombre? O sea, ¿qué significa realmente ser un hombre? Y cuando estás dentro, hablamos de esto en la película. Usamos el arte para tratar de responder a esa pregunta porque creo que algunas de estas respuestas no siempre se pueden explicar literalmente con palabras. A veces es algo poético, a veces es visual, a veces es artístico. Pero en prisión, ya sabes, aprendes sobre el código del convicto. Sin embargo, me he preguntado algo como, ¿cuál es la diferencia? ¿El código de un convicto? ¿El código de un hombre? O sea, eso es realmente lo que quería saber cuando entré a la cárcel a los 20 años. Probablemente casi al mismo tiempo que tú, ¿verdad? Creo Sí. que tú tenías 19 y yo 20. Sí. Pero bueno, era joven. No me sentía como un hombre adulto a los 20, ¿sabes? Pensaba, Sí. bueno, en Claro. un par de años ya seré un hombre de verdad. Pero entré Correcto. ahí y les preguntaba a los hombres a mi alrededor, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es? Y los mensajes que recibimos como hombres sobre lo que significa ser un hombre son muy Absolutamente. contradictorios. Y creo que el epítome de esos mensajes, es la idea de que, como hombre, no puedes dejar que nadie te falte al respeto, o que no dejas que nadie se aproveche de ti. ¿Verdad? Pero creo que lo irónico de esto es que, si seguimos esa definición, al final es un camino de odio hacia uno mismo y de autodestrucción. Y en prisión ves eso llevado al extremo absoluto. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Porque si alguien te falta al respeto, entonces tienes que enfrentarlo. Y luego solo lleva a que estás dispuesto a matar a alguien o estás dispuesto a mutilar a alguien, lo cual en realidad es solo matarte a ti mismo. Sí. Porque entonces vas a cumplir una condena de por vida. Así que, esta idea de que un hombre es alguien que está dispuesto a enfrentar cualquier cosa con violencia, creo que es una fuerza muy destructiva para los hombres. Y creo que también está relacionada con estas otras cosas, como no poder nombrar el miedo. ¿Qué quieres decir con no poder nombrar algo? ¿Qué significa eso? Creo que los hombres no se sienten cómodos diciendo, sentí miedo. Ese es otro de los temas que abordamos en esta película que hice. Y es como esta idea del TEPT, ¿sabes? Como cuando fui a ver a un terapeuta o escuché sobre esto llamado TEPT. Y yo me quedé como, bueno, ¿qué es eso? Y realmente, porque uno solo escucha las siglas y piensas, no sé qué significa. Es una condición, ¿verdad? Realmente no lo entiendes. Pues bien, el trastorno de estrés postraumático, básicamente, por la forma en que me lo explicaron. Le pregunté a mi terapeuta, ¿tengo trastorno de estrés postraumático? Y él me dijo, bueno, espera, ¿pasaste 4 años en prisión? Y dijo, pues sí, esa sería una buena razón para tenerlo. Y luego me lo explicó detalladamente. Él dijo, el trastorno de estrés postraumático es algo que ocurre si te has encontrado en medio de mucha incertidumbre, mucho miedo y mucha ansiedad. Pero a lo que me refiero es que creo que no me había dado permiso a mí mismo para reconocer que había tenido miedo. Creo que decir siento miedo es como un tabú. De nuevo, esto es parte de lo que admiro de ti. Creo que eres un hombre muy fuerte que también le pone nombre a todas estas emociones diferentes y complejas, y ofreces un modelo de cómo. Y tú también. Sí. ¿Sabes de lo que hablo? Y esto es como tu libro, The Mask of Masculinity. Sí. Entonces,
Trato de rodearme constantemente de educación e inspiración. ¿Sabes? Historia sí, por supuesto. Sigo tratando de estar involucrado en todo el otro trabajo de estar presente en mi cuerpo, presente en mis emociones. Ya sabes, meditación, todas estas cosas. Pero, eso es. Creo que todo empieza por ponerle nombre a estas cosas y lograr que sea menos tabú el hecho de que nosotros, como hombres, podamos hablar de todos estos sentimientos diferentes que tenemos. Si, antes que nada, decimos siento dolor o estoy de duelo, ese es el punto de partida. Sí. El decir siento miedo, vergüenza, culpa, tiene que empezar por ahí. En una escala del 1 al 10, y no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿cuánta vergüenza sientes todavía por tus dolores del pasado? Por lo que sea, por el tiempo en la cárcel o por cosas de antes, sea lo que sea. Siendo 10, el máximo nivel de vergüenza y 1, el mínimo. Esa es la primera parte. Del 1 al 10, ¿cuánta vergüenza sientes todavía? Y la número 2, ¿cómo procesas esa vergüenza ahora? Si es que queda alguna, para que no sea tan extrema o intensa en tu cuerpo o en tu mente y no te impida vivir la vida que deseas. Esa es una pregunta muy potente. Sabes, creo que en mi proceso lo que sé con total certeza es que ha sido una escala gradual. Por supuesto. Si no me di cuenta de esto hasta que realmente empecé a escribir sobre la vergüenza, que los factores del entorno a menudo dictan cómo nos sentimos con nosotros mismos. Al crecer en una ciudad como Detroit, donde el impacto de la guerra contra las drogas estaba muy presente, mucha gente era encarcelada, a mucha gente le disparaban y la mataban. El entendimiento de ese entorno en mi comunidad al decir, oye, entendemos que pasaste por eso, pero no es quien eres hoy. De alguna manera disminuyó ese sentimiento. Pero también ha sido utilizado como arma en relaciones íntimas. ¿Sabes dónde he tenido, ya sabes, parejas que a veces básicamente usan mi pasado para tratar de degradarme? Eso es malo. Y eso fue como, wow, ¿sabes? Y me hizo detenerme y pensar, bueno, esta persona en verdad me ve como mi yo del pasado, ¿verdad? Y, solo para dar contexto, fui a prisión por homicidio en 2º grado. Y entonces, que alguien que dice que te ama te llame asesino. ¿Cómo puedes evolucionar a partir de eso, verdad? Y recuerdo cuando ocurrió esa experiencia porque ocurrió. Y eso hizo que esa escala subiera muchísimo, ¿sabes? Te sientes más avergonzado en ese punto. Sí, es más como, oye, esta es una persona que, ya sabes, tengo la tarea de proteger. Y si realmente me ven de esta manera, ¿qué dice eso de mí? Pienso en lo que hacemos con los niños en las fiestas de cumpleaños, todos los eventos deportivos que se reparte azúcar, hacemos que la gente se vuelva adicta muy pronto y creo que los azúcares procesados están realmente en casi todo y creo que es un problema mayor.